hay muchos que dicen que Jesús nunca afirmó ser Dios. Incluso encontrarás entre los carismáticos, lo creas o no, Él nunca afirmó ser Al Dios. final del día, el cristianismo, sin prueba alguna, es mitología. Es un mito. Entonces, ¿estás creyendo en mitología? Para obtener la verdad sobre Cristo es fundamental, porque si alguien predica a otro Cristo, está maldecido. Así que escuchemos su propia palabra. Abra su Biblia en Juan capítulo 5. Y solo quiero llevarlo a una parte de este capítulo, del versículo 17 al 24, debido a que aquí está la esencia del reclamo de la deidad de nuestro Señor. De alguna manera, este capítulo no tiene paralelo con los evangelios, ni siquiera en el Evangelio de Juan, todo lo cual está escrito para que puedas creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y los creyentes pueden tener vida en su nombre. Esa es la tesis del libro, pero no hay otro capítulo donde tengas una presentación tan poderosa e integral de la persona del Señor Jesucristo. Y por supuesto, este es el corazón de la fe cristiana. Se trata de Cristo. Se trata de Él, y esa es, por supuesto, la razón por la cual el seminario de maestros se llama seminario de maestros, porque se trata en la persona de Jesucristo. Los eruditos y los escépticos ciertamente han enfrentado esa pregunta y han llegado a todo tipo de respuestas incorrectas. A lo largo de la historia, hay una acumulación de respuestas incorrectas que se siguen agregando cada 6 meses aproximadamente. Encuentras otro libro escrito por otra persona. El último que he visto está escrito por un musulmán que redefine a Jesús. Ese es un aporte muy popular. Para obtener la verdad sobre Cristo es fundamental, porque si alguien predica a otro Cristo, está maldecido, está condenado y provoca un cortocircuito en la posibilidad de que la verdad solo pueda salvar. Por lo que tener la razón acerca de Jesucristo es fundamental. El escepticismo hacia Jesús no es nuevo. Comenzó con los judíos. Cuando Juan se refiere a los judíos, son aquellos líderes religiosos con quienes Jesús interactuó en su ministerio. Los líderes religiosos de Israel fueron motivados por sus propios celos amargos, fueron motivados por sus propios deseos de proteger su legalismo egocéntrico y orgullo. Su religión falsa, apóstata, lo era todo para ellos. Así que cuando estuvieron expuestos a Jesús en todos los niveles, tanto como persona y su vida y sus palabras, sus obras, sobre sus sermones, sobre el juicio y el reino, la conclusión a la que llegaron fueron todo menos la verdad a la que fueron expuestos en Juan 8:48, que él era un samaritano, que era una manera de decir que era una paría. Y luego dijeron, tanto en Juan 7 como en Juan 8, está registrado que es un demonio, poseído. Y sabemos que esa fue su conclusión final en Mateo 12, que él hace lo que él hace por el poder de Satanás. En el capítulo 10, versículo 20 de Juan, dijeron que está loco. E incluso agregaron en Juan 8:41 que era ilegítimo, que era un niño bastardo. Cualquier cosa y todo lo que pudieran decir era para criticar a Jesús y degradarlo. Y han tenido sucesores a lo largo de toda la historia humana que han seguido atacando a Jesús como un blasfemo, como un transgresor. Los judíos dijeron que en los primeros siglos de la historia de la iglesia que Jesús practicó magia. Sus palabras han sido despreciadas, su vida ha sido ridiculizada a través de los siglos. Estos pseudos eruditos y escépticos, como dije, han acumulado y han intentado negar que Jesús es Dios. Y cuando todo el debate sobre su identidad, tenemos que regresar y comenzar con su propio testimonio personal que dijo sobre sí mismo. Eso es lo esencial. Hay muchos que dicen que Jesús nunca afirmó ser Dios. Incluso encontrarás entre los carismáticos, lo creas o no. Él nunca afirmó ser Dios. Así que escuchemos su propia palabra, comenzando en el versículo 17 de Juan 5. Pero él le respondió, mi padre está trabajando hasta ahora y yo mismo estoy trabajando. Por eso los judíos buscaban con más frecuencia matarlo, porque él no solo estaba quebrantando el sábado, sino que también estaba llamando a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.
porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es realmente una declaración épica de parte de Jesucristo. Asume, por supuesto, a lo largo de su ministerio las prerrogativas de la deidad y la divinidad. Declara que tiene control sobre la vida, la creación, la muerte. Declara que Él determina el destino eterno, y más que eso, se desarrolla en los versículos 25 al 29. Él tiene el poder que dice responder la oración, tiene la autoridad para perdonar los pecados, tiene control sobre los ángeles, tiene el poder de abrir el reino, tiene derecho a recibir alabanza y adoración, debe ser obedecido de una manera que se debe solo a Dios. Sin corrección, Jesús aceptó el título del Rey, el título del Mesías, el título del Salvador del mundo, el título mesiánico de Daniel, Hijo del Hombre e Hijo de Dios. Tomó el nombre sagrado de Dios y se lo aplicó a sí mismo. Numerosas veces en el Evangelio de Juan, Él declara ser el Yo Soy. Todas estas líneas de testimonio, todas estas suposiciones que Jesús asume, no se encuentran aquí como una implicación, sino como una explicación, ya que Él se identifica completamente y claramente como Dios. Todos sabemos que dijo, si me has visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. Eso es ineludible, pero aquí hay un tratamiento más amplio de las afirmaciones de Jesús, hechas de sus propios labios a los líderes judíos que lo han confrontado hasta ahora. Lo que hay detrás de esto son los primeros 16 versículos de este capítulo, donde Jesús sana a un hombre específicamente en sábado, sin prestar atención a las reglas que los judíos habían desarrollado sobre lo que se podía hacer en el sábado. El hombre que ha estado 38 años con alguna enfermedad es sanado, enrolla su camilla y se aleja. Luego lo confrontan y lo acosan. ¿Qué estás haciendo? ¿Cargando tu cama? ¿Quién te dijo que hicieras esto? Estás violando el sábado. Y luego lo trasladan a Cristo y ven lo que ha hecho en el acto. Ven que Jesús también violó el sábado. Cuando pasas por esa apertura de los 16 versículos, asumirás que tal vez deberías tener una discusión sobre el sábado, pero Jesús no dice nada sobre el sábado. No dice que soy el Señor del sábado. Aunque Él dijo en otros lugares, no dice que malinterpretes el sábado. Dios ha dado el sábado al hombre para su descanso. También lo mencionó en otro momento, no defiende lo que hace como si estuviera dentro de los límites de los parámetros ordenados por Dios del sábado, lo que al que han añadido y han hecho imposible. Ni siquiera discute el sábado. Lo deja completamente en paz y eleva la discusión a una presentación cristológica, una confrontación cristológica. No hay defensa de su acción en el sábado. Simplemente hay una afirmación de que es asombroso en cuanto a su identidad. El hecho de que Él puede hacer lo que quiera en cualquier momento en el sábado, porque es igual a Dios. De hecho, es Dios. Este puede ser de alguna manera el punto culminante del desarrollo del propósito de Juan para presentar la deidad de Cristo. La deidad de Cristo se presenta como el testimonio del Espíritu Santo que inspira a Juan en la apertura. La palabra es el que creó. Él es el que es vida y luz. Él es la gloria de Dios encarnado. Juan capítulo 1, versículo 14. Entonces el testimonio del Espíritu Santo y del apóstol Juan, el escritor en el testimonio inicia de la deidad de Cristo. Luego tienes el testimonio de Juan el Bautista. Luego tienes el testimonio de los discípulos creyentes que decían, lo hemos encontrado. Entonces tienes el testimonio de la acción de Cristo a favor de Dios mientras que toma el templo. Luego tienes el testimonio de los milagros. Tienes el testimonio de su omnisciencia, ya que Él sabe lo que la gente
está pensando. Fin del capítulo 2, se lanza al diálogo con Nicodemo. Y por supuesto, todo esto ha llevado a un conflicto severo. Pero aquí, en medio de este conflicto, llega a este punto, y creo que incluso a lo largo del resto del Evangelio, los comentarios incomparables de Jesús en cuanto a su identidad. Realmente no creo que haya algo como esto. En lugar de reducir la hostilidad, Él la eleva. No dice, espera, calma, muchachos. No deberíamos estar pensando sobre esto, mi acción en el sábado. No deberíamos estar pensando en esto sobre mi acción en el sábado. He cargado con el sábado innecesariamente, o me han mantenido dentro de los límites de Dios que tienen en mente, o lo que sea que no hace. En otras ocasiones sí lo hizo. Una vez tuvieron una discusión sobre si sacaban un animal en el sábado o de una zanja. Si hicieran eso, entonces, ¿por qué no podría sanar a alguien en el sábado? Ese no es el tema aquí. Esto es cristológico, y en las palabras que les leo, dice que es igual a Dios en 5 maneras. 5 maneras en su naturaleza, en obras, en poder, autoridad y verdad. Igual a Dios en la naturaleza de obras, poder, autoridad, verdad. Esto es algo que merece una atención mucho mayor que la que podría brindarles esta mañana. Tengo el tiempo limitado, pero permítanme correr hacia el igual a Dios en la naturaleza. Versículo 17. Él les respondió diciendo, mi Padre está trabajando hasta ahora y yo mismo estoy trabajando. Estoy trabajando en el sábado. Él dice, porque Dios está trabajando en el sábado, yo trabajo como Dios trabaja. Si Dios trabaja, yo trabajo. Él no discute sobre el sábado, como dije. Él no está discutiendo sobre si está bien o mal. Lo intensifica hacia una discusión ontológica, cristológica. Mi Padre. Ningún judío jamás dijo algo tan presuntuoso como que mi Padre, Dios. Dios era un Padre de la nación como tal, pero no como individuos demasiado familiares para cualquier judío. Y cuando Jesús dijo, mi Padre, lo contendieron como una afirmación de ser de la naturaleza misma de Dios. De hecho, es mi Padre el que está trabajando hasta ahora. Es decir, Él trabaja 24/7. Dios nunca se detiene. Dios no presta atención al sábado. Dios no le presta atención a tus leyes del sábado. Podría agregar, bueno, ¿qué pasa con el séptimo día? Bueno, Dios descansó de la creación, pero no descansó del todo. Eso significa que solo descansó de las obras de la creación. Ya sabes, los judíos solían discutir si Dios guardó la ley. Esto fue un gran problema. Los rabinos dieron vueltas y vueltas. ¿Dios guarda la ley? Sí, dijeron. Eso entonces se convierte en un problema para el sábado. Porque si Dios deja de trabajar en el sábado, todo se desmorona. Si Dios guarda la ley, ¿qué hace en el sábado si no hace nada en el sábado? El universo se desmorona y volaría en pedazos porque sabemos que Él lo mantiene todo unido. Esto dijeron, sí, Él trabaja en el sábado. Trabaja en el sábado, pero hace trabajo liviano. Eso es exactamente lo que dijeron. Hace trabajo liviano. Y eso se divide en 2 categorías. Podrías mover algo si no tuvieras para vivir, pero levantarlo por encima de tus hombros, no hagas eso porque Dios no levanta las cosas por encima de sus hombros. Y podrías mover las cosas dentro de tu casa, pero no podrías llevarlas a otra casa. Y como todo el universo es la casa de Dios, Dios hace el trabajo ligero en todas partes del universo. Dios sí trabaja en el sábado, pero nunca lleva una carga sobre sus hombros. Y no hay otro universo, así que no viola esa ley y toda esa clase de tonterías que dicen. Aparte, Jesús entiende claramente que Dios hace lo que hace todo el tiempo en el sábado, de la misma manera que hace todos los días. El sábado no tiene ninguna referencia a Dios, y Jesús está diciendo que, como el sábado no tiene referencia a Dios, no tiene referencia a mí. Es decir, soy igual a Dios. Hago la obra de Dios porque soy igual a Dios. Nunca descansa Dios, no detiene su gobierno, nunca descansa de su gobierno. Su misericordia, su gracia, su justicia, su ira, su amor, su bendición. El Hijo siempre se levanta, Él sopla siempre el viento en la tierra, siempre hace crecer la hierba. El Dios eterno, el Señor, no desmaya ni se cansa, dice Isaías. Y tendrías que estar de acuerdo.
Y luego dice, y yo mismo estoy trabajando como Dios obra. En Hebreos 1 dice que es Cristo quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, sostiene la creación de manera constante. No estoy sujeto a las leyes que Dios hizo para el hombre. Estoy fuera de esas leyes. Dios hace actos de misericordia y bondad en el sábado. Un Dios regenera y redime en el sábado. Y yo hago lo mismo. A Dios nunca se le impide hacer el bien en el sábado, ni a mí tampoco. Esta afirmación es tan sorprendente que el versículo 18 nos dice que por esta razón los judíos buscaban con más frecuencia matarlo. Esto era algo más que quebrantar el sábado. Esto era llamar a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entendieron completamente, exactamente lo que estaba afirmando. Él no es otro Dios igual a Dios. No es otro Dios, sino el Hijo del Padre, que comparte una naturaleza común. Por cierto, esa es una idea familiar para los judíos. Usaban esa expresión, hijos de los que sea, para identificar a las personas cuya naturaleza era consistente con la que estaban identificando. Buscaban aún matarlo, y ese era un hilo que recorre todo el Evangelio de Juan. En segundo lugar, nuestro Señor declara que es igual en las obras. Iguales en las obras. Versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Igual naturaleza, y ahora, igual en obras. Por cierto, repetidamente al principio del Evangelio de Juan, así como en otros lugares, verás, de cierto os digo, amén, amén. Porque todo lo que nuestro Señor está diciendo es nuevo para los judíos apóstatas. Sin miedo, resueltamente reafirma su deidad. Nuevamente, no retrocede, reafirma su deidad diciendo que no solo es uno en la naturaleza de Dios, sino que también Él es uno en la obra misma de Dios. Y esto es muy importante. No puede actuar independientemente de su Padre. No lo hace porque no puede. Y solo como nota de pie, dice que no puede hacerlo. Cualquier cosa de sí mismo solo puede hacer lo que ve al Padre haciendo. Todo lo que hace el Padre, el Hijo lo hace de la misma manera. Es muy importante entenderlo. Creo que ese es el texto más grandioso para demostrar la absoluta impecabilidad de Cristo, que Él no pudo pecar. Sé que hay un debate sobre esto. Eso de que Jesús pudo haber pecado, pero no pecó, o Jesús no pudo haber pecado. Aquí tiene su propio testimonio de que le es imposible hacer otra cosa que lo que hace el Padre. Esa es una declaración, de mi punto de vista, de la absoluta impecabilidad de Cristo. Él solo puede hacer lo que hace el Padre. La audacia de esta afirmación es realmente sorprendente porque esto, nuevamente, intensifica aún más la aminosidad y la hostilidad. Cualquier cosa que haga el Padre, Él dice, yo lo hago, yo lo hago. Todo lo que hace el Padre, el Hijo lo hace de la misma manera.